Vamos a venir acá a nuestra mesa en Miami con Humberto Calderón Berti y desde el punto de vista de los petroleros, de los empresarios, ¿cómo fue acogida esta medida? ¿Es algo que realmente ustedes entienden que tiene el derecho de cualquier país de hacer? Mira, desde el punto de vista conceptual, los países tienen la potestad y el derecho de establecer las reglas del juego que quieran establecer. Cualquier país dice, estas son mis reglas, y los empresarios evalúan esas reglas. Y si después de evaluar esas condiciones que se le ofrecen, consideran que se pueden ajustar, adaptar a ellos, van a los países e invierten. Lo que no es recomendable, aunque los países tienen la potestad de adelantar procesos de nacionalización, siempre con una justa indemnización, porque si no es un despojo, usted puede expropiar por causas de utilidad pública. La mayoría de las constituciones del mundo contemplan la figura de expropiación por causa de utilidad pública. Un concepto un poco subjetivo, ¿no? ¿Y qué es el que se ha aplicado acá en Argentina? Pero para que se pueda configurar desde el punto de vista legal la expropiación como tiene que ser, hay que pagar una justa indemnización. Es un problema del gobierno argentino con Repsol. Pero lo que a los países, yo lo digo porque tengo 45 años en esta actividad petrolera, una vez que uno ve las reglas del juego de los países, Cala, y decide invertir, lo recomendable para los países es mantener esas reglas del juego y no cambiarlas. Porque al cambiarlas, lo que hacen es ahuyentar los capitales. El embajador acaba de mencionar Vaca Muerta. Vaca Muerta son yacimientos no convencionales de gas o de crudo, que requieren tecnología de punta y cuantiosísimas inversiones, que lo va a hacer. Porque algunos países en América Latina son muy atractivos para la inversión y porque otros que tienen mejores condiciones desde el punto de vista petrolero no lo son. ¿Por qué tienes tú el caso, por ejemplo, de Colombia, que es un país que ha duplicado su producción petrolera en 7 años, y por qué otros países que tienen mucho mejores condiciones petrolíferas que Colombia no lo hacen? Porque en Colombia hay seguridad jurídica, porque en Colombia hay respeto por las leyes, porque en Colombia hay transparencia en los procesos, porque en Colombia una vez que uno firma un contrato se lo respeta y no se lo cambia. Y entonces el inversionista ve eso, lo ve con mucho detenimiento. Hay países en América Latina que tienen unas condiciones muchísimo más atractivas desde el punto de vista petrolero que Colombia, pero Colombia es la que está llevándose hoy la mayor parte de las inversiones. Entonces yo simplemente, sin ánimo de discutir, creo que al final del día, aunque el embajador ha señalado que el 80% estuvo de acuerdo, no necesariamente significa que tengan la razón, porque se pueden haber equivocado. Es la mayoría, pero se pueden haber equivocado. ¿Qué va a pasar con la producción de Argentina? Se va a caer. Bueno, pero lo cierto es, tengo que aquí hacer un paréntesis porque escuché con detenimiento el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y embajador, ayúdeme usted en esto, y los elementos que ella daba de una política de vaciamiento de Repsol YPF, de una poquísima productividad, de un uso de prácticamente no nuevas exploraciones, no producción. O sea, la presidenta decía que Argentina tuvo que importar combustible prácticamente que igualaba una cantidad casi como el superávit que tuvo en el 2011 el país. Cuando uno escucha esa justificación, uno dice, entonces, para esta otra, tomando la medida para evitar un posible colapso económico. Entonces, embajador, una pregunta que quedó pendiente escuchando a Humberto Calderón Berti. ¿Tiene usted conocimiento cuándo pagará el Estado argentino el dinero que se le debe a Repsol YPF y cuál es esa suma de dinero? Por supuesto que tengo una idea clarísima de cuándo va a pagar. Va a pagar cuando corresponda, cuando nosotros tenemos mecanismos de acuerdo celebrados por el Reino de España y hay leyes vigentes en el país. Todos los pasos que se están dando conforme a derecho, de manera tal que la empresa va a tener la indemnización que corresponda después que el Tribunal de Tasaciones, que es el que establece la ley, es el que las dos partes acordaron antes de iniciar esta contratación, vaya a determinar. Ahora, yendo a la primera parte de su pregunta, a mí me parece importante destacar algo que es lo siguiente. Cuando Repsol YPF se hizo cargo de la empresa, Repsol tenía una producción petrolera estaba a cargo del 42% de la producción petrolera de mi país. En enero de este año esa producción petrolera había bajado del 34%. Y si hablamos de gas, cuando Repsol se hizo cargo de la empresa, Repsol tenía el 35% de la producción de gas.
cuando la entregó tenía el 23%. Esto nos demuestra que no tenemos que ser dogmáticos a la hora de mensurar el modo en que se comporta el capital privado dentro de la economía. Recién el amigo de la República Bolivariana de Venezuela mencionaba el caso de Colombia. Tal vez no esté claro para los oyentes que Colombia tiene una empresa que es de capital estatal en un 90%. Ahora, esa empresa de capital estatal evidentemente tiene objetivos claros que no son los que tenía Repsol. El objetivo de Repsol era la mesa de dinero. Cualquier empresa en cualquier lugar del mundo, sea pública o estatal, que una vez que obtiene los dividendos se los lleva a la casa en lugar de reinvertir en el negocio, es una empresa inviable. ¿Sabe cuánto dedicó durante los años que estuvo a cargo de la empresa Repsol YPF de los dividendos para la reinversión? El 15%, porque el 85% de las ganancias fueron repatriadas, fueron sacadas del país y fueron repartidas entre los socios de la empresa. Por esa razón las reservas cayeron, por esa razón Argentina, de ser un exportador de petróleo, pasó a importar más de 10.000 millones de dólares en hidrocarburos, con un déficit por primera vez en nuestra historia reciente de décadas de 3.000 millones de dólares en rojo en materia de hidrocarburos. Recién se afirmaba que Argentina no va a mejorar su performance en materia de explotación de petróleo. Y yo quiero ser claro, yo digo, Argentina sí va a mejorar su capacidad para extraer los recursos naturales de nuestra tierra, porque va a haber una identificación entre el objetivo de la empresa y las necesidades de un país que no para de crecer, que hace 10 años que viene creciendo industrialmente hablando, no estoy hablando de la venta de porotos de soja. Y entonces hay una demanda creciente de energía que tendrá que ser atendida precisamente por esta empresa que va a estar en sintonía con el objetivo nacional. Claro que, como siempre, a la luz del resultado del año que viene nos podemos juntar los tres de vuelta y ver cuál es la evolución que va siguiendo la empresa YPF ahora nacionalizada. Efectivamente, yo tengo que hacer una pausa para publicidad, pero cuando regresemos quiero hablar de un caso particular, y es cuando justamente el grupo Petrosen compró, tengo entendido, el 25% de las acciones sin poner $1, pagaderas a futuro con la producción. O sea, lo que quiero preguntar a ambos en esta hora es si acaso esta es una manera correcta, quizás lógica, de proteger la llamada soberanía energética. Regresamos enseguida con más de este tema por toda esta hora de tarde.